si la delegada si puede ya comenzar a grabar. Sí, doctora, ya se está grabando nuestra clase. Perfecto. Muy bien. ¿Puede ver las imágenes, por favor? Me avisan si Sí, ven. doctora, sí se observan. Perfecto. Ya estamos. Entonces damos inicio a la clase que nos toca correspondiente a la semiología de la cavidad oral. Como sabemos, una parte fundamental del sistema digestivo y que realmente a veces no lo comprendemos como parte de ella es la cavidad oral. Sin embargo, cuando hablamos del tubo digestivo o de todo el componente del aparato digestivo, estamos comprendiendo también un órgano muy importante que es la presencia de la boca, ¿no? Entonces, y que es el primer tramo de ingreso del aparato digestivo. O sea, la boca es un elemento fundamental que interviene en la digestión de los alimentos, pero de la misma forma, cualquier alteración que pudiera haber a nivel de este segmento pudiera generar una serie de problemas de punto de vista digestivos o puede tener algunas alteraciones primarias con respecto a la boca que puede estar relacionada a enfermedades primarias como enfermedades sistémicas. Por lo tanto, la boca es un elemento fundamental que deberíamos estudiarlo como parte del aparato digestivo. Bueno, entonces, ¿cuáles son de alguna manera esos elementos que son importantes a nivel de la boca, ¿no? Tenemos órganos que en sí son órganos, comprende órganos en sí accesorios, como son la presencia de los dientes, la lengua, las glándulas salivales, ¿no? Estos órganos accesorios unidos con el hígado, vesícula, biliar y páncreas, todo pertenece como órgano accesorio del aparato digestivo. Un elemento accesivo fundamental es los dientes, ¿no? Porque básicamente participa en la descomposición física de los alimentos. Igualmente la lengua, como participa en la masticación, en la fonación, en la deglución, ¿no? En general de los alimentos, y si elemento fundamental surge alguna alteración, lógicamente va a intervenir en un proceso en la cual pudiera haber atragantamiento, pudiera haber una mala masticación e inclusive podría lograr la precipitación de un atoro o una disfunción mayor que pudiera generar inclusive un atragantamiento. ¿No? Miren que por eso todos estos elementos que pertenecen a parte de la boca deberíamos estudiar, ¿no? Y tenemos también elementos secretorios a nivel de la boca, ¿no? Por ejemplo, las glándulas de las parótidas, las submaxilares, las linguales, que de alguna manera presentan secreciones, que estas secreciones son fundamentales para la formación del bolo alimenticio. Entonces, como vemos, el aparato digestivo no solo es realmente lo que nosotros decimos el esófago, el estómago, asas intestinales, sino también un elemento fundamental en la boca. Bueno. Ay. Bien. Entonces, la cavidad bucal, ¿logran ver, por favor? Sí, doctora, Sí, doctora. Ya, se me movió. Bueno, entonces, para definir un poco la anatomía y podríamos de alguna manera tener una localización de las diferentes funciones de la cavidad bucal, vamos a dividir en dos grandes áreas la boca. Es un repaso un poco de anatomía. La cavidad bucal propiamente dicha
y el otro es la presencia del vestíbulo. Entonces, ¿qué vamos a ver en la cavidad bucal propiamente dicha? Vamos a tener algunos límites que de alguna manera determinará qué elementos se encuentran abarcados en esta cavidad bucal propiamente dicha. En la parte anterior y lateral, como vemos ahí, están las encías y dientes. Hacia arriba vamos a ver la presencia del paladar óseo y el paladar blando. En la parte inferior es el piso de la lengua, la base o la parte de la lengua y la parte posterior de la lengua. Y en la parte posterior vamos a ver el osismo de las fauces que corresponde al pilar anterior, pilar posterior, la presencia de la, inclusive, de la presencia de la amígdala. Y ante todo, el paladar blando y el paladar duro. Tenemos la parte del vestíbulo bucal, en que los límites de este vestíbulo bucal va a ser la parte posterior, son las arcadas dentarias, la parte inferior, los surcos vestibulares, las partes laterales van a ser las mejillas y la parte anterior son los labios, ¿no? O sea que el vestíbulo bucal es la parte anterior, vendríamos a decir que se encuentra después de la boca hasta los dientes. Y la parte bucal propiamente dicha es de los dientes hacia el fondo, ¿no? Esta forma de su división nos hace muy fácil entender y comprender y examinar lo que refiere a la región de la boca. Muchas veces nos olvidamos también de hacer una visualización completa de lo que vamos a ver en la cavidad bucal. Y eso nos corresponde ante todo la semiología de la boca. Y acá vamos a definir algunas partes muy importantes como lo vamos a visualizar en este cuadro, ¿no? Identificar y lógicamente va a corresponder a hacer en la descripción de nuestro examen físico dónde se encuentra alguna lesión y qué características tiene. Entonces, y para ponerlo hay que reconocer de alguna manera las localizaciones de diferentes elementos, como por ejemplo la presencia del frenillo superior, como lo vemos ahí, muchas veces no lo identificamos y no lo visualizamos. El paladar duro, donde vemos el número 2, en la parte superior, muchas veces logramos ver todo lo que es la región de la parte posterior, la presencia de los pilares anteriores, posteriores, pero nos olvidamos de ver el paladar duro y el paladar blando, y ahí hay lesiones características de alguna serie de enfermedades que corresponden a enfermedades sistémicas o enfermedades primarias de la región orofaringe. Tenemos la úvula, que debe ser central, como lo vemos acá, el número 4, y tenemos también los sismos de las fases, en la cual va a comprender la presencia de pilares anteriores y pilares posteriores, y en el centro se encuentran las amígdalas, ¿no? Entonces, vamos a reconocer algunas características de esta anatomía, ¿no? Que vamos a ver. La mucosa bucal se comprende tres zonas muy importantes. Una mucosa masticatoria, en la cual está comprendida en las encías y cubierta del paladar duro. Esta es la mucosa masticatoria. Hay una mucosa especializada, que es el dorso de la lengua, y que le va a dar algunas características en la cual va a poder diferenciar algunos sabores importantes que de alguna manera son las papilas gustativas. Y vamos a ver la membrana mucosa bucal que corresponde al resto de la región de la cavidad oral. Cuando vamos a identificar los diferentes elementos que se encuentran en la región de la cavidad bucal, vamos a ver los labios, ¿no? Que como sabemos, presente en la cara anterior de la cara y está cubierta por una piel
y cubierta de glándulas pilosas, sebáceas, sudoríparas, y la parte posterior está cubierta por mucosa labial. Es decir, que también cuando vemos la boca, vamos a ver algunas características y lesiones que se pueden presentar, ya sea lesiones locales o puede estar relacionado con lesiones sistémicas, y que nos podían dar datos muy fidelinos de algunas enfermedades que pudieran estar relacionados con esta parte del aparato digestivo, como ver la coloración de la mucosa labial, que puede ser pálida, rosada o cianótica, y esto nos puede ayudar, lógicamente, a interpretar algunas manifestaciones clínicas del paciente. Tenemos otra parte que es las mejillas, ¿no? Y que está comprendida en la región, la parte labial y mentoniana. Otra región, tenemos las regiones cigomáticas, la región de la parotiidea, donde se encuentran lógicamente las parótidas, y el borde inferior de la mandíbula. En sí, las mejillas, la forma, la simetría, la desviación o la falta de los surcos mentonianos nos podría generar algunas patologías, por ejemplo, una parálisis del nervio facial o una luxación de la región temporomaxilar o una paresia del nervio facial, nos podría de alguna manera ver alguna simetría en la región de la mejilla. Y esto además comprometer la fase, la deglución, que es parte fundamental de la región de la boca. O sea, que no vemos el elemento la boca en sí, sino qué músculos también intervienen en esta función. Tenemos que tener en cuenta también algunas características de la mejilla. Por ejemplo, a nivel del segundo molar, la parte superior, desemboca el conducto de Steno, ¿no?, de las parótidas. Y también tenemos que definir los músculos de la mímica. Un principal músculo es el músculo bucinador, ¿no? Y también tenemos la bolsa de Bichat, o es una bolsa adiposa, como sabemos, que en pacientes que están con muy baja de peso, hay ausencia de esas bolas de Bichat o tejido adiposo. Entonces, la verdad que el examen físico o el examen regional de la boca tiene que ser muy amplia, ¿no? No simplemente mirar en forma muy rápida la región de la boca, sino lo vamos a ver en forma integral, los mecanismos del movimiento, el sistema nervioso que inerva algunos músculos de la boca, o inclusive a nivel de la lengua, y todo esto tenemos que traducir en qué enfermedad pudiera estar relacionado estos trastornos de la deglución o lesiones propias que se encuentran en la cavidad bucal. Tenemos también la región palatina, ¿no? Por ejemplo, el paladar óseo, ¿no? Esta está formada por dos huesos, que es la apófisis palatina, el maxilar superior por delante, y además por delante está la lámina horizontal de palatino, que se encuentra en la parte por detrás, ¿no? Y está perforado, como vemos ahí, por dos orificios, el agujero incisivo para el paso del nervio incisivo. Estas estructuras, si bien es cierto, ya lo han visto en anatomía, volvemos a repetirlo cuando nosotros vamos a hacer el examen físico, y posteriormente voy a dar algunos ejemplos muy significativos como de qué importancia es el darle valor a esta región de la boca, porque nos puede ayudar para unos diagnósticos precisos. La lengua. O sea, parte de la región de la boca es la lengua. Como todos sabemos, la lengua es un órgano musculoso. Y lo que vamos a percibir, o sea, las funciones principales de la región de la lengua, es que hay percepción del gusto,
Si el paciente hay alteraciones del gusto, por ejemplo, ageusia, alteraciones del gusto, como por ejemplo ahora la enfermedad del COVID, una de las manifestaciones, ante todo en la primera ola, una de las manifestaciones muy importantes, no se daba en todos los pacientes, pero usualmente en los casos de COVID más benigno, en la cual había una disminución de la percepción del gusto, que se denomina ageusia. Era parte de esta enfermedad. Por lo tanto, nosotros podíamos definir que este proceso viral que se presentaba muy similar a otros casos, pero de por sí esta alteración del gusto con manifestaciones cortas, agudez, íbamos a identificar muy fácilmente con esta posibilidad de un COVID, ¿no? Entonces, cómo algunas enfermedades están alteradas, algunas percepciones. Tiene que ver la lengua con la masticación, ¿no? O sea, los movimientos sincrónicos, ¿no? Y también con la deglución, el pasaje, cómo la lengua de alguna manera protruye y genera una deglución adecuada. Interviene la absorción a veces algunos alimentos o de los líquidos, interviene como en la fonación para articular bien las palabras y si hay una alteración, como por ejemplo en una parálisis del doceavo par o una lesión muy importante, ulcerosa o neoplásica, y el paciente no puede darle grandes movimientos por el dolor o esa incapacidad que tiene por alteraciones neurológicas, este paciente va a tener problemas probablemente con la masticación, deglución o la articulación de la palabra. Entonces, por ejemplo, pacientes con accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraniano y que ha dañado el doceavo par, lamentablemente sí va a tener muchos problemas, ¿no? Con respecto a los sistemas de deglución. Una parte fundamental que tenemos que ver es el piso de la lengua, ¿no? Si alzamos la lengua, ¿no? La lengua sí es parte del piso de la lengua, pero la cara inferior, ¿no? La cara inferior va a presentar una línea media, ¿no? Cuando elevamos la lengua, va a haber un repliegue que se denomina frenillo. Ese frenillo puede ser muy redundante, que a veces este frenillo tan redundante pudiera generar inclusive alteraciones de la articulación de la palabra y falta de movimiento de ella. Por lo tanto, eso muchas veces va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Pero también vamos a ver en ambos lados de la región del frenillo el conducto de Watson, ¿no? Y entonces alguna obstrucción que se pueda generar por estos conductos vamos a poderlo visualizar. Como vemos, pues la lengua se encuentran las papilas gustativas y estas papilas gustativas, ¿no? Están en el entorno de la región de la lengua. Algunas son papilas fungiformes, calciformes, foliáceas y filiformes. Estas papilas gustativas van a generar características muy importantes en algunas zonas parciales de la lengua. Por ejemplo, en la parte posterior va a sentir el sabor amargo, en las partes laterales superiores el ácido y agrio, en las partes inferiores laterales el salado y en la parte de la punta el sabor más importante es lo dulce. Y en la parte intermedia es neutro, ¿no? Es lo amarillo. Entonces son la pérdida de alguna manera de algunas papilas que se encuentran localizadas en esa zona, vamos a perder algunos sabores. Ante todo, por ejemplo, en una glositis atrófica, hay pérdida de los sabores. Entonces el paciente, por ejemplo, por una vitaminosis, el paciente hay una papilas, de repente pérdida de estas papilas, y el paciente no come porque no siente el sabor de los alimentos. Y esto va a traer problemas con respecto a la nutrición.
Otro dato importante, como anteriormente lo mencioné, es que el nervio hipogloso, básicamente, este es el que da funcionalidad al movimiento de la lengua, ¿no? Entonces, si el nervio hipogloso de alguna manera, ya sea el derecho o izquierdo, está alterado, lógicamente va a traer muchos trastornos con respecto a la deglución. El nervio, el noveno y el décimo par, es el que le va a dar movimiento a la región del paladar y la región de la úvula. Si el paciente no puede elevar la úvula y nosotros queremos visualizar el istmo de las fauces, el paciente no lo va a elevar. Por lo tanto, vamos a sospechar de que el noveno y el décimo par pudiera estar alterado de repente por alguna patología neurológica. Otro elemento fundamental que también nosotros tenemos que explorar es los dientes, ¿no? Y básicamente nosotros lo que determinaríamos el número total de dientes, como usted y yo lo sabe, son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Y esa forma y esta distribución y la alineación de ellas van a traer consecuencias o la ausencia de algunas piezas dentarias, no va a haber una buena deglución o masticación. Pacientes desdentados, por ejemplo, pacientes adultos mayores, que prácticamente tragan los alimentos y a pesar que ingieren alimentos, no van a absorber adecuadamente estos alimentos por más proteicos que sean, y si estos alimentos son duros, ¿no? Entonces, finalmente termina con un cuadro de desnutrición. Y entonces, la forma de alimentación debería ser comidas más blandas o en todo caso líquidas, porque podríamos darle elementos sólidos muy nutritivos, pero el paciente no va a triturar estos alimentos. No basta poner el número de pacientes desdentados o pacientes o falta de piezas dentarias, sino determinar qué piezas dentarias le faltan al paciente al examen físico y las características de estas piezas dentarias, si son en malas condiciones higiénicas, si tiene caries dental y la ausencia de estas piezas dentarias, ¿no? Identificar. Dentro de la cavidad bucal, ojo, no podemos tampoco excluir lo que es las glándulas salivales, ¿no? Que es la que van a producir la saliva, que es un líquido incoloro de consistencia acuosa, aproximadamente al día es entre 1 y 1.5 litros al día. Y es fundamental justamente para la formación del bolo alimenticio. Esto interviene en la humidificación, en la deglución y en la preparación de estos elementos para la formación del bolo alimenticio. Y también participa en la digestión del almidón en la boca, ¿no? De los almidones en la boca. Hay 3 pares de glándulas salivales, que son las parótidas, las glándulas submaxilares, como la vemos ahí, y las glándulas sublinguales. Estos 3 glándulas aproximadamente eliminan 1 litro a 1.5 litros en 24 horas. Si hay una disminución de esta cantidad, lógicamente se va a traducir por sequedad de las mucosas y la presencia de una disminución o de un bolo alimenticio excesivamente muy duro, ¿no? Y que no pueda impedir tragar estos alimentos. Las glándulas salivales tenemos, como habíamos dicho, vamos a ver que son las parótidas, que son las más grandes. ¿Ven, por favor, bien? ¿Ven las diapositivas, por favor? Sí se puede ver, doctora.
Tenemos las glándulas submaxilares y tenemos las glándulas sublinguales. Las parótidas, como lo han visto, son las más grandes. Producen saliva, ¿no? Seroso, más seroso, no mucoso, y en total es el 30% del total de la secreción acuosa, ¿no? O sea, a pesar que son las más grandes, aproximadamente solo da el 30% del total. Y tenemos las submaxilares, que sin embargo, que a pesar que son más pequeñas, ¿no? Vierten la saliva por el conducto de Wharton, debajo del frenillo, donde habíamos visto, y representa el 60% del total de la secreción salival, ¿no? Miren que a pesar de ser más pequeña, es la que produce más. Y las sublinguales es el resto de la secreción, ¿no? Muy poco realmente. Bueno, vamos a tener algunas alteraciones relacionadas con la hiposecreción o hipersecreción de estas, de las presencias de la disminución o el aumento de la saliva. Tenemos, por ejemplo, la cialoadenitis crónica. Se denomina así por la presencia de una producción disminuida de la saliva y como consecuencia de una inflamación usualmente crónica, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de esta disminución salival está relacionada con enfermedades autoinmunes bilaterales. Y dentro de ellas está comprendido el síndrome de Sjögren, ¿no? Que no solo estas glándulas salivales están con una presencia de una cialodinitis crónica, sino también las glándulas lacrimales y que usualmente va a ocasionar lesiones como la xerostalmia o la queratoconjuntivitis seca. Enfermedades que están relacionadas pueden ser un síndrome de Sjögren, enfermedad autoinmune congénita primaria, como asociados a otras enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso, ¿no? Pero usualmente más asociada a la artritis reumatoidea. Son enfermedades autoinmunes. En cuanto a la salivación, la regulación de la secreción de la saliva está regulada por el sistema parasimpático, ¿no? En condiciones normales hay un estímulo parasimpático que incrementa esta secreción continua de la secreción de la saliva, ¿no? Y lo que va a mantener es las mucosas húmedas y lubrica, ¿no? También la lengua y los labios, ¿no? E inclusive hay mayor presencia de salivación cuando uno tiene de repente más apetito o hambre, deseo de comer, ¿no? Esto es estimulación por el sistema parasimpático. Y también ayuda, lógicamente, a humectar el esófago. Y tenemos también el sistema simpático, y esta predomina en el estrés, y esta lo que de alguna disminuye la secreción y por lo tanto ocurre resequedad de la boca, ¿no? También se puede haber mucha sequedad cuando el paciente está muy deshidratado porque hay pérdidas por otros sitios de líquido y menos aún va a tener la parótida a segregar agua, ¿no? Y por lo tanto esto condiciona sequedad de mucosas, de labios y mucosas. Y un dato muy importante cuando el paciente está deshidratado es esta sequedad de mucosas, condicionada por una disminución de secreción de las glándulas salivales y condicionado por un grado de deshidratación. Entonces, con respecto a la semiología de la cavidad oral, entonces lo que tenemos que hacer es el correcto interrogatorio del paciente. Si tiene alguna molestia que comienza por la región de la boca, es importante precisar los datos en el tiempo, cuánto tiempo ha presentado esa lesión o esa molestia que tiene el paciente, cómo ha evolucionado esta sintomatología, cómo el grado y intensidad, si hay dolor y el grado y intensidad, cómo ha evolucionado con el tiempo
qué tratamiento ha usado y si el efecto de ese tratamiento ha sido ha tenido beneficios o no, y qué efectos ha tenido este tratamiento, ha mejorado o no, para de alguna manera, porque de repente son enfermedades recurrentes, ¿no? Y que el paciente se va a volver crónico, ¿no? Si estos signos son locales o son generalizados, ¿no? No solo están en la boca, sino en otras partes de las mucosas, ¿no? Y si tenemos que interpretarlo como una enfermedad local o si es una enfermedad sistémica, ¿no? Porque abarca, sus lesiones son más allá de la región de la boca, de repente esófago, intestino, o sea, no se quedó en la región bucal. Si tiene que ver con algún tipo de profesión o contaminación o ingesta de algún medicamento que pudiera haberle generado este tipo de lesión. Y si hay algún tipo de actividad o de contagio con pacientes de alto riesgo o de conducta sexual que de alguna manera pudiera tener también una relación con la presencia de alguna lesión a nivel de la boca, ¿no? Entonces, por eso tenemos que preguntar algunas enfermedades más frecuentes: tuberculosis, sífilis, síndrome de inmunodeficiencia, el SIDA, mononucleosis infecciosa, que son enfermedades más sistémicas y que puede ocasionar lesiones también a nivel bucales. Entonces, es fundamental la anamnesis, ¿no? Entonces, como todo estudio de alguna enfermedad, vamos a precisar la enfermedad, actual, cuáles son las características de estos síntomas, ya sea objetivos o subjetivos, porque puede haber parestesia, alteraciones gustativas, y que lógicamente son molestias subjetivas, ¿no? Trastornos motores de la motilidad de los labios o de la lengua, si ha habido cambios de humedad a nivel de las mucosas o cambios de coloración de las mucosas, si hay alteraciones de la deglución de los alimentos con el pasaje o por sequedad de los alimentos, o por el dolor que ocasiona al pasar los alimentos, o porque tiene una lesión a nivel de la mucosa oral que impide la masticación por mucho dolor, o sea, local. Todos esos tenemos que tener un buen interrogatorio. Y si ha habido cambios de color o algunas ulceraciones, el crecimiento, recurrencia de estas lesiones y ulceraciones, ¿no? Y precisar el tiempo de inicio, la forma de evolución y el tiempo de duración también que va a tener esta. Es importante también mencionar algunos antecedentes médicos generales que tiene el paciente. Por ejemplo, la presencia de diabetes y gingivitis, a veces inflamatorias que puede presentar el paciente, ¿no? Por ejemplo, la diabetes de por sí, o el paciente asmático que usa corticoterapia inhalatoria y no se enjuaga la boca y de repente procede a la presencia de una candidiasis oral, o la presencia del uso de quimioterapia porque el paciente tiene una neoplasia, es un huésped inmunocomprometido y aparece con una cándida bucal. Entonces, ¿qué relación tiene la inmunosupresión con la presencia de algunas infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, ¿qué antecedentes médicos generales tiene el paciente, ¿no? ¿Qué antecedentes quirúrgicos generales se ha tenido de alguna manera alguna patología bucal o alguna lesión de repente tumoral en la lengua y este proceso nuevamente vuelve a repetirse, ¿no? Que puede de alguna manera una recurrencia de la misma enfermedad, ¿no? Se ha tenido antecedentes otorrinolaringológicos, una amigdalitis, una amigdalitis y ha sido intervenido por una amigdalectomía. Entonces, ¿qué
qué antecedentes importantes médicos quirúrgicos ha tenido el paciente, ¿no? Si ha habido problemas de cialorrea, si hay halitosis, ¿no? Mal aliento. Muchas veces, la mayoría de veces decimos, está mal del hígado o está mal del estómago, por eso tiene halitosis. Pero la mayor causa de halitosis es, la verdad, problemas odontológicos, la presencia de caries dental o pacientes con una faringitis crónicas, que estos tapones que se ven en la región, en los cráteres amigdalianos, pueden producir un mal aliento. Entonces, no es que tiene una patología de punto de vista hepática, ¿no? Porque a veces es mal del hígado. Sí da el fetor hepático, pero eso en pacientes con cirrosis hepática o con hipertensión portal, pero no es usual que tengan, excepto que esté en fase de descompensación. Entonces, lo que vamos a investigar en la región oral, la parte semiológica, en los dientes, encías, la lengua, la región sublingual, el paladar óseo, el paladar blando, los sismos de los fauces, explorar las glándulas salivales y la región de las amígdalas. Todo este examen físico tiene que ser realizado por ustedes cuando realicen la cavidad bucal. Parte del interrogatorio de la exploración de la región bucal, primero es la inspección, o sea, ver, visualizar. Lo podemos ver simplemente con una linterna, ¿no? Una linterna, y vamos a observar la boca en sí, los labios, la presencia de las mucosas, los dientes, ¿no? Elevación de la lengua para ver el frenillo, la parte superior también explorar prácticamente toda la mucosa, el paladar duro, el paladar blando, ¿no? Y solo ayudados, ¿no? Con puede ser ayudado con un espejo, ¿no? Y con una baja lengua, tratando de mirar los bordes y elevando para ver todas las características de la región del labio, ¿no? Cuando hacemos la palpación y vemos alguna lesión y queremos saber si esa lesión es dolorosa, si el nódulo que vemos de repente en la lengua es dura o es blanda, y el tamaño y los bordes endurados o no, sí vamos a necesitar la exploración con guantes, ¿ya? Porque la región de la boca es muy contaminada realmente, ¿no? Tal vez es uno de los exámenes, excepto el tacto rectal, el tacto vaginal, también un orificio en la cual nosotros vamos a usar guantes es en la palpación de la boca, ¿ya? Es lo único que se permite. Pero en el resto del examen físico no se usa guantes, excepto que vamos a ver, visualizar o también tratar de buscar, por ejemplo, en algunas úlceras en la piel que tenemos o vamos a limpiar, eso sí vamos a usar guantes, ¿no? En otro tipo de lesión de la piel que de repente en otras partes del cuerpo lo van a tener. Pero no usualmente para explorar toras, ¿no? Un tórax normal, no necesitamos. Pero la cavidad bucal sí vamos a requerir guantes. Con respecto a, a lo que nos toca visualizar, aparte de la inspección, vamos a continuar con el examen, perdón. De la inspección. Es ya vamos a, como le digo, la luz artificial adecuada y la baja lengua, y posteriormente podemos usar un espejo para ver el paladar duro, el paladar blando, cosa que a veces, pero a veces
es suficiente elevar ligeramente el mentón, ¿ya? Hacia arriba y poner la luz. No es un buen elemento la luz que nosotros usamos en, en nuestro celular. Esa es muy dispersa. De preferencia, una pequeña linterna, ¿ya? Cuando queremos usar la parte del istmo de los fauces, vamos a tener que usar el baja lengua. La baja lengua, usualmente lo que vamos a subdividir la lengua en tres partes: tercio externo, tercio medio y tercio posterior. Vamos a hacer una depresión. El paciente tiene que ser muy relajado. No le vamos a decir que saque la lengua. El paciente debe estar lo más tranquilo y vamos a deprimir la lengua en los 2/3 medios. Y el paciente va a decir A muy lentamente. Cuando el paciente diga A, o muchas veces el paciente no requiere que diga, ¿no? La fonomídica de A, el paciente vamos a ver hasta la parte posterior y vamos a ver los pilares anteriores, la úvula, pilar anterior, pilar posterior, en medio las amígdalas y en la parte posterior la faringe, ¿no? Si nosotros deprimimos la lengua en el tercio posterior, le vamos a producir náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la forma en que le vamos a hacer y no va a querer posteriormente que sigamos con el examen clínico, ¿no? Porque le podemos generar el reflejo nauseoso. Entonces, vamos a ver ulceraciones, vamos a ver tumoraciones, vamos a describir qué características tiene. Como les digo, a la palpación debe realizarse con mano enguantada y la percusión realmente no lo realizamos. Usualmente se usa un pequeño martillo o en el mismo espejito en las piezas dentarias como lo hace el odontólogo, ¿no? La verdad que sí podemos al realizarlo cuando vemos piezas inflamatorias alveolares, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunas características que tiene la mucosa oral y los labios, ¿no? Si es de color amarillo, la presencia de ictericia, si está relacionada con enfermedades hepatocelulares o síndromes colestásicos, o de repente anemias hemolíticas con ictericia, si es por exceso de uso de caroteno, que el paciente come demasiado tomate, zanahoria y que le da un tinte amarillo, o si el paciente está de un tinte azulado porque está con una cianosis, ¿no?, de las mucosas por un cuadro respiratorio crónico o un cuadro cardiovascular por un arteriovenoso. Entonces, nos va a orientar un poco a alguna patología, ¿no? Si hay palidez, también si hay la presencia de anemia, ¿no? Una anemia relacionada con una serie de patologías, ¿no? Anemia ferropénica, megaloblásticas, leucemias, etcétera, tumorales, ¿no? Y después podemos ver algunas mucosas, por ejemplo, el signo de Copley, ¿no? Pápulas blanquecinas, algo rodeadas de un halo rojizo que tapizan la mucosa, usualmente en los carrillos, y esto se ve, estas pequeñas pápulas blanquecinas, se ve antes del salpullido del sarampión, ¿no? Y es muy frecuente que el pediatra lo pueda distinguir fácilmente. Es lógicamente que esos pediatras muchas veces ya han visto cuadros previos de pacientes con sarampión, pero puede distinguir fácilmente un paciente cuando viene con fiebre, malestar general, un niño, y se encuentra esta mancha de el signo de Copley, ya es un indicio para la sospecha del sarampión. Entonces, nos ayuda muchísimo, ¿no? Habíamos dicho que la sequedad de las mucosas, ¿no? Ya habíamos dicho, la presencia de aumento de presencia de salivación, que se denomina cialorrea, puede estar relacionada al embarazo, a un síndrome esofágico, la gastritis que produce también exceso de cialorrea,
una colecistitis, un síndrome péptico, enfermedad de Parkinson, inclusive la caída de saliva en las regiones laterales de la boca, ¿no? Todo esto te puede producir aumento de salivación. Y la disminución hipocialia o asialia, ya sabemos, en pacientes con deshidratación, por eso en pacientes con diarrea, vómitos, cualquier caso de deshidratación me va a disminuir la presencia de salivación y justo al examen físico vamos a ver mucosas orales secas, ¿no? Pacientes con uremia, estomatitis o intoxicación por el uso de atropina también te pueda producir la presencia de disminución de salivación y como habíamos mencionado anteriormente el síndrome de Sjögren, ¿no? Los dientes, ¿no? Es parte fundamental de la inspección, ¿no? Y también cómo es o sea, cómo de alguna manera los dientes pueden ocluir adecuadamente, ¿no? Pedirle al paciente que cierre y saber si es buena masticación o si de repente el paciente al cerrar la boca tenemos alguna lesión del sexto par y va a desviar la comisura labial al otro extremo de la lesión, a la zona donde está lesionada. Entonces, nos va a orientar un poco algún tipo de lesión en una parálisis facial o la oclusión adecuada, ¿no? Pedir al paciente que abra la boca igualmente para saber las mismas características, si hay algún tipo de lesión a nivel neurológico o si hay alguna patología en algunas de las piezas dentarias, ¿no? Buscar algunas lesiones en las mucosas y saber si hay una buena oclusión, ¿no? Entonces, es muy importante. Ya vamos a ver en sí algunas lesiones muy frecuentes que vamos a tener, ¿no? Cuando hagamos la región. Acá tenemos la estomatitis herpética primaria, lesiones vesiculares que salen, herpes primario, herpes simple llamada también, que sale solo en la mucosa labial, que es sumamente contagiosa, sale más en verano con las exposiciones al sol, usualmente tienen más en algunas determinadas personas que otras, ¿no? Y usualmente son muy dolorosas y requieren a veces tratamiento básicamente médico y ungüentos para este tipo de lesión, como la ciclovir, pero pueden remitir espontáneamente, ¿no? Es muy frecuente en las personas usualmente que se van a sitios donde puede haber mucho contagio, ¿no? O a veces sale simplemente espontáneamente también. Vamos a ver también la presencia de diferentes deformaciones generadas por enfermedades congénitas, por ejemplo, en el labio leporino, ¿no? En la que hay una fusión incompleta del proceso del maxilar y nasomedial en el embrión, ¿no? Y estos pacientes van a tener una mala deglución. O podemos ver pacientes que por algún medicamento o o el paciente es alérgico al pescado o algunos medicamentos, hace un angioedema. Miren cómo está, no solo pueden hacer angioedema en la región de la boca, sino también a nivel de la mucosa y puede generar atragantamiento y asfixia, ¿no? Pero miren, ve la presencia de los edemas que se pueden ver. Podemos tener también trastornos relacionados a sequedad en las partes laterales de la boca, ¿no? Que se denominan la presencia de queilitis, ¿no? En la cual pueden ver relacionados por exceso de salivación, a veces en pacientes con Parkinson, o por irritación también en esa zona, también muchas veces generado por alguna avitaminosis y puede presentar estos procesos. Ahora también hay queilitis por cándida, o sea, generado por la persistencia de un mecanismo de excesiva humedad y la cándida le gusta la humedad
y algunos pacientes pueden incluirse una queilitis candidiática. Pero la mayoría es por acumulación de saliva, usualmente en los adultos mayores, que se pueden generar estas lesiones, pero también por avitaminosis. Tenemos ahí como vemos, pues ahí la queilitis angular por cándida, ¿no? Que la característica es diferente. Si ven ustedes ahí, es de color blanquecina, ¿no? Esta coloración blanquecina asociada, además, ven la lengua de un color blanquecino, es una placa algodonosa, que no se sale al enjuagar la lengua, porque es una placa fija y además las mismas características tenemos en la región angular de la boca, ¿no? Esto es una candidiasis, ¿no? Esto está relacionado a la presencia de hongo, ¿no? Es frecuente encontrar también pacientes adultos, usualmente adultos mayores, ¿no? Pacientes por inmunosupresión, por quimioterapia, pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pacientes con quimioterapia, pacientes con diabetes, ¿no? Normalmente no salen en cualquier paciente normal y que usualmente que no tengan ninguna inmunodeficiencia, ¿no? Estos pacientes no salen. En algunos pacientes, como son los adultos mayores, usualmente sí, a veces hay síndromes carenciales que le pueden producir algún tipo de inmunosupresión. Tenemos acá una gingivitis infecciosa ulcerativa, ¿no? Miren, ve en las regiones a nivel de la gingiva, lesiones inflamatorias supurativas, ¿no? Algunas destructivas, generadas usualmente por espiroquetas o fusobacterias, ¿no? Estos pacientes usualmente son inmunosuprimidos, por ejemplo, el paciente diabético o pacientes que están usando corticoides, ¿no? Como vemos, estos dientes usualmente son pacientes adultos, mayores, ¿no? Con malas condiciones higiénicas también. Entonces, estos pacientes van a tener dolor e inclusive las piezas dentarias se mueven, ¿no? Puede haber inclusive necrosis gingival o una presencia de una papilitis interdentaria, ¿no? Entonces, estos pacientes usualmente necesitan debridación, antibióticos, ¿no? Y cultivos para, de alguna manera, solucionar este proceso inflamatorio, ¿no? Hay que tener cuidado con pacientes con inmunosupresión y hay que solicitar VIH también. Hay algunas alteraciones y pigmentación que se pueden ver en algunos casos. Por ejemplo, algunos alimentos, bebidas, como por ejemplo exceso de café, de té, chocolate, excesivamente, puede generar también, miren, aumento de coloración, de como color té o café, ¿no? En los dientes. Entonces hay que preguntar, ¿no? Como por ejemplo también intoxicación por algunos metales pesados, ¿no? Y a veces no sabemos por qué este paciente está con náuseas, vómitos, ¿no? Y trabaja en un sitio en la cual está justamente en contacto con mercurio, plomo, bismuto, ¿no? Y si vemos esta coloración de los dientes, tenemos la obligación de hacerle un dosaje de algunos de estos metales pesados, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar. Igual en pacientes con fumadores crónicos, miren, ahí vemos que también, y además tiene un aliento especial también, estos fumadores que también se impregna el tabaco, inclusive en los pulpejos de los dedos, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar también a verlo ya. Unas de las más frecuentes que vamos a ver son las úlceras o aftas recurrentes, ¿no? Miren, como ven, una de las patologías de las mucosas muy frecuentes, son poco profundas, pueden ser únicas o múltiples, son redondeadas, como lo ven ahí, no llega a más de 5 milímetros, pero sí son muy dolorosas, ¿no? Y muchas veces vienen a la consulta porque les duele.
al comer, no pueden comer porque le genera mucho dolor. Estas úlceras son muy recurrentes, pero pueden curar espontáneamente sin dejar cicatrices y no se sabe, ¿no?, realmente la causal. Me mencionan que usualmente puede tener una infección de repente muy cercana, amigdaliana, y esto puede ser un factor condicionante, pero muchas veces se le hace examen físico y no lo encontramos. Son benignas, ¿no? Lo importante es que son benignas. Entonces tenemos, miren, como ve, una afta oral muy pequeña, muy definida, poco profunda, menos de 5, y vamos a diferenciar de úlceras orales. Mira la que estamos abajo, es mucho más grande, ¿no? Es más profunda, es una solución de cantidad. Ojo, mucho cuidado con estas porque puede ser que esté relacionado con una carie dental y que hay fricción constante, o puede estar relacionada a una úlcera, a una displasia, a una metaplasia, y hay que cuidarla y hay que tener en control periódico. Tenemos acá una patología en la que úlceras por sífilis, ¿no? Como vemos, son úlceras bastante grandes que cualquiera pudiera equivocarse y decir es una úlcera maligna, ¿no? Porque, como sabemos, en los labios también pueden haber lesiones cancerígenas, ¿no? Y esta úlcera también, de las mismas características, se encuentra en la lengua. Depende de su conducta sexual también, ¿no? Entonces, ya eso nos va a orientar también, porque esta úlcera no solo puede estar en la boca, sino en la región peniana. Y la forma de su acto sexual, ¿no? Esto nos puede orientar también mucho, ¿no? De la cara. Y no solo basta ver eso, sino hay que hacerle serología para confirmar, pero nos orienta la manifestación es clínica, ¿no? Tenemos, miren, ve ahí la presencia de úlceras múltiples en la cavidad bucal, ¿no? En la enfermedad de Behçet, ¿no? Estas lesiones ulcerativas o aftas orales que vamos a ver, también se puede ver en las úlceras a nivel genital, ¿no? Y además, este paciente puede tener iridociclitis o puede tener artritis o algunas alteraciones neurológicas. Ya no estamos hablando de úlceras locales, sino úlceras relacionadas con manifestaciones sistémicas. Y esto está relacionado a una enfermedad vascular, que es una vasculitis sistémica, que es la enfermedad de Behçet. Pero fíjense, pues, de lesiones que vemos nosotros, ¿no?, en la región bucal, esto nos va a ayudar, pero también si examinamos en total la integridad del paciente, lo vamos a asociar toda esta sintomatología para finalmente generar un diagnóstico como, por ejemplo, esta vasculitis, ¿no? Como vemos acá, tenemos ya una candidiasis. Miren la presencia de lesiones blanquecinas como leche cortada que se ve en la cavidad bucal. En estos casos usualmente están relacionados para pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La mayoría de veces pacientes con VIH, pacientes con corticoterapia, con inmunosupresión, pacientes con quimioterapia, diabéticos, ¿no? Cuando tenemos este tipo de lesión y el paciente, por ejemplo, joven, viene por diarrea y vemos la cavidad bucal, o tenemos que hacer un diagnóstico presuntivo muy rápido, lo más probable es que haya una inmunosupresión. Y si es joven y de conducta sexual, de repente homosexual, ¿no?, hermanos, o de cambio de parejas múltiples, nuestra primera posibilidad podría estar relacionada con un paciente con VIH, en estadio SIDA, con infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, miren, ve el grado de severidad. Puede ayudar mucho. Tenemos lenguas depapiladas, rugosas. Miren, prácticamente está bastante roja, pero muy brillante y depapilada lisa, ¿no? Esta lengua de papilar
pulposa, inclusive el paciente tiene quemazón en la lengua, hay intolerancia a los picantes, falta de sabor en los alimentos. Muchas veces está relacionado a presencia de avitaminosos, dentro de ellas deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Pero también puede estar relacionado a algunos hábitos higiénicos deficientes, pacientes al tabaco, alcohol o infecciones también estreptocócicas, VIH, sífilis. Pero la verdad, la mayoría de veces, por ejemplo, en este caso, ven las grietas que tiene en la mucosa, en la región de la boca, eso nos hace presumir que es un adulto mayor. La mayoría de veces está relacionado con avitaminoso, ¿no? Deficiencia de vitamina B12, hierro, ácido fólico. Tenemos también neutropenia cíclica, por ejemplo, y que nos hace generar algunas úlceras, ¿no? Y que están generadas por episodios con neutropenia, ¿no? No se sabe de causa desconocida, ¿no? Y el paciente cada vez que tiene neutropenia viene por estos síndromes ulcerosos. Vamos a ver lesiones un poco más en la lengua, generadas por la presencia de leucoplaquia, ¿no? Zonas hiperqueratóxicas, parches blancos, ¿no? Estas lesiones a nivel de las lenguas tienen que hacer un seguimiento y biopsiarlas, ¿no? Porque muchas veces pueden terminar en procesos infiltrativos neoplásicos, ¿no? Tenemos también la glositis benigna geográfica. Como ven acá, miren la forma de, como mapas, que son benignas, que el paciente es de etiología no conocida, puede ser factores hormonales, genéticos, pero son lesiones benignas. La verdad que dice que es muy frecuente en Perú, yo nunca la he visto, ¿no? Pero le he puesto como para que ustedes tengan. Puede ser relacionada con algún medicamento y eso es que hay que tener. Algunos antibióticos pueden generar una presencia de un cambio de coloración de la lengua, ¿no? Y a veces nos asustamos, pero hay que tener en cuenta qué medicamentos pudieran haber generado esta asociación. Igualmente, hiperpigmentación de las mucosas, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, ¿no? Y esto no va asociado solo a esta hiperpigmentación de la mucosa, sino cambio de coloración de la piel, hipotensión, usualmente pacientes con astenia, muy decaídos. O sea, hay sintomatología que de alguna manera nos va a ayudar a interpretar este cuadro endocrinológico, ¿no? Pero, ojo, también tiene manchas oscuras a nivel de las mucosas y a nivel de piel. Lengua fisurada es muy frecuente en el adulto mayor, ¿no? Llamada también lengua escrotal, porque hay relieves, ¿no? Y a veces si el paciente no se limpia adecuadamente la lengua, va a tener como consecuencia inflamación, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se da más frecuentemente en pacientes adultos mayores. Y lesiones degenerativas, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y a veces no le examinamos adecuadamente. Por eso es muy importante todas estas pequeñas lesiones, porque si ya esta lesión es muy grande y hay cambios muy degenerativos, ya estamos viendo que usualmente este proceso tumoral dependiente del grado de evolución, tiene una corta vida, ¿no? Entonces, no se olviden de examinar adecuadamente. Entonces, ¿no? Miren, ahí tenemos igual zonas hiperqueratóxicas y que hay que necesitar para la confirmación si es un cuadro de displasia, metaplasia o si ya es un cáncer, ¿no? Entonces, ahí tenemos un carcinoma epidermoide, ¿no? En la base de la lengua, miren, que de alguna manera
ha tenido que alzarle la lengua para ver el grado de lesión y lamentablemente nuestro examen clínico muchas veces no se realiza en profundidad. Tenemos otro, el cáncer de la cavidad oral, carcinomas escamosos, ¿no? Son neoplasias muy malignas y miren el grado y severidad. Y este cáncer no llega más allá en o sea, según el tamaño, son mortales a los 5 años, ¿no? Por eso es muy importante diagnosticarlo tempranamente. Otra lesión que se ve en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Son lesiones de color violáceas, se presentan a nivel de las mucosas, pero también se pueden encontrar ese sarcoma de Kaposi en otras zonas, en el pulmón, ¿no? Entonces, no solo es localizar, en algunos se puede visualizar como en este caso, ¿no? Y ojo que el paciente, para que llegue este sarcoma de Kaposi, usualmente ya está en estadio SIDA, ¿no? Y miren, ve, esto lo traje con la finalidad que este es el paladar blando, ¿no? Miren, hay una úlcera, hay un hueco y bordes festionados. Y que usualmente a veces no vemos el paladar blando. Y este es otro, ¿eh? En el paladar blando. Mira esta deformación y esta, ¿no? Esto se ve en una leishmaniasis mucocutánea. Y para, de alguna manera, esto ejemplarizar, no es la misma lesión. Hace más o menos un año, tuve un paciente con un cuadro por fiebre, baja de peso, importante, 40 años aproximadamente, se había ido a una clínica, le habían hecho de todo, y no había habido ni diagnóstico. El paciente viene al hospital porque tenía ya carencia de recursos, y la verdad venía por fiebre de origen desconocido y la fiebre ya lo mantenía por un año. Bueno, entonces le hicimos un examen físico completo, no había de dónde generar un diagnóstico y comenzamos con los análisis y asumimos con fiebre de origen oscuro, que es un síndrome muy grande y es prácticamente el llegar a ese y definir eso amerita muchos estudios. Entonces comenzamos a pensar tomografías y todo, pero al día siguiente, un día después de la hospitalización, el paciente me dice, doctora, quiero enseñarle y quiero decirle que yo tengo una lesión en la región, en el paladar, ¿no? Bueno, él no me dijo paladar, blando, un hueco. Y yo lo miré, ¿no? Para obviar, fui, y efectivamente tenía un huequito, no tan grande como este, era chiquito, era redondito, yo pensé que era una, una, eh, un orificio congénito, porque era redondito, no era festoneado como este. Entonces yo le dije, ¿nunca lo has tenido? Dudé. No, doctora, yo me he pasado la lengua y nunca. Entonces era en esta zona. Y eso ameritó para hacerle una biopsia, ¿no? Y la biopsia que pensamos, leishmaniasis, tuberculosis, la zona donde es factible encontrar, y la verdad, el examen físico del interno, el examen físico del residente, no me lo había colocado como parte, o sea, esta lesión. Si el paciente no me lo dice, yo tampoco tal vez no hubiese examinado esa parte, creyendo que el interno y el residente lo había examinado, R1 y R3. Y esto meditó una biopsia, y efectivamente salió un linfoma de mucosas, un linfoma poco diferenciado y pronóstico reservado. Ahí estaba el motivo, ¿no? Y la presencia de esta lesión determinó el diagnóstico. Ahí está el detalle, ¿no? Y finalmente tenemos dilataciones de las vetas linguales, ¿no? En la base de la lengua, y que a veces nos genera, a veces confundimos con un cuadro de hematemesis, ¿no? Está sangrando en la base. Y son realmente sangrados pequeños, pero a veces dicen, ¿de dónde viene el sangrado? Es hemotisis, hematemesis, y no hemos hecho un examen físico completo, y de repente
Sangrado viene de esta zona, ¿no? Muy bien. Yo creo que hemos terminado, hemos concluido por lo menos esta parte, ¿no? De la cavidad oral. Me gustaría si hay alguna pregunta referente al tema que no ha quedado claro. Parece que no hay preguntas, doctora. Perfecto. Si no hay pregunta, que todo está muy entendido. Muy bien, chicos. Buenas noches. Será para la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.